Bendiciones con todos. Tema 20. Las verdades de la palabra de Dios. Hoy Dios frustra los planes de Absalón que tiene en contra de su padre David. Y utilizamos 2 de Samuel capítulo 17. En el video anterior vimos que ya Absalón llegó a la capital, ya usurpó el trono de su padre, David. Y David sale con su familia, parte del ejército, para evitar una confrontación. Hoy día vamos a ver que ya Dios actúa y frustra los planes porque eso no está correcto. Eso no es correcto. Ahora, en los capítulos anteriores vimos que Absalón se levantó para usurpar el trono de su padre. Para evitar una guerra civil, el rey David prefirió hacerse a un lado y abandonó Jerusalén. Ahora, plan para perseguir a David. Escuche, ya sentado en el trono, Absalón buscó el consejo de Ahitofel, quien antes había sido el consejero de más confianza de David. Ellos enfrentaban un gran reto, ya que sobre la nación todavía permanecía la sombra del verdadero rey de Israel, David. Aunque el rey se había hecho a un lado, la transferencia del poder no había sido hecha de forma legal ni oficial. Mientras David viviera, el trono de Absalón permanecería inestable. Por lo tanto, el consejo de Ahitofel fue acabar con la vida de David. ¿Qué les parece? ¿Hasta dónde quiere llegar esta situación? Según de Samuel, capítulo 17, versículo del 1 al 4 dice: Entonces Ahitofel dijo a Absalón: Yo escogeré ahora 12,000 hombres, y me levantaré y seguiré a David esta noche, y caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos. Lo atemorizaré, y todo el pueblo que está con él huirá, y mataré al rey solo. Así haré volver a ti todo el pueblo, pues tú buscas solamente la vida de un hombre. Y cuando ellos hayan vuelto, todo el pueblo estará en paz. Este consejo pareció bien a Absalón y a todos los ancianos de Israel. Ahora están aconsejándole que mate a su padre. ¿Hasta dónde puede llegar las consecuencias del pecado? El no honrar también el quinto mandamiento. El consejo de Ahitofel era lo que Absalón deseaba oír, y así cumplir sus oscuros propósitos. Sin embargo, quedó una duda en el corazón de Absalón, que lo llevó a preguntar a otro consejero. Quien estaba disponible era Husai, tal como lo había calculado David. Miren lo que dice el versículo 5 y 6 de 2 Samuel capítulo 17. Entonces Husai dijo a Absalón: El consejo que ha dado esta vez Ahitofel no es bueno. Y añadió Husai: Tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo, como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. He aquí él estará ahora escondido en una cueva o en otro lugar. Y si al principio cayeren alguno de los suyos, quien quiera que lo oyera dirá: el pueblo que sigue a Absalón ha sido derrotado. Y aún el hombre valiente, cuyo corazón sea como corazón de león, desmayará por completo, porque todo Israel sabe que tu padre es hombre valiente y que los que están con él son esforzados. Así que ponte las pilas, Absalón, le dice en otras palabras. Luego de echar por tierra el consejo de Ahitofel, Husai da otro consejo. Según de Samuel, capítulo 17, versículo 1 al 13 dice: Aconsejo pues que todo Israel se junte a ti, desde Dan hasta Beerseba, en multitud como la arena que está a la orilla del mar, y que tú en persona vayas a la batalla. Entonces
le acometeremos en cualquier lugar en donde se hallare, y caeremos sobre él como cuando el rocío cae sobre la tierra, y ni uno dejaremos de él, y todos los que están con él. Y si se refugiara en alguna ciudad, todos los de Israel llevarán sogas a aquella ciudad y la arrastraremos hasta el arroyo, hasta que no se encuentre allí ni una piedra. Dado que Husai había de acabar con David, Absalón le creyó. Sin embargo, la verdadera intención de Husai era ganarle tiempo a David y desarmar los astutos planes de Ahitofel. En todo esto, Dios respaldó a David y lo protegió. Versículo 14 de 2 Samuel, capítulo 17 dice: Entonces Absalón y todos los de Israel dijeron: el consejo de Husai, arquita, es mejor que el consejo de Ahitofel, porque Jehová había ordenado que el acertado consejo de Ahitofel se frustrara, para que Jehová hiciera venir el mal sobre Absalón. Mensaje a David. Luego que el consejo de Husai tuvo su efecto disuasivo, él mandó a informar a David sobre los planes que se estaban formando en su contra y le dio la estrategia de cómo podía salvar su vida y la de su gente. Versículos 15 y 16 de 2 Samuel capítulo 17 dice: Dijo luego Husai a los sacerdotes Sadok y Abiatar: Así y así aconsejó Ahitofel a Absalón y a los ancianos de Israel, y de esta manera aconsejo yo. Por tanto, enviad inmediatamente y dad aviso a David, diciendo: no te quedes esta noche en los vados del desierto, sino que pasa luego el Jordán, para que no sea destruido el rey y todo el pueblo que está con él. Husai transmitió el mensaje a los principales sacerdotes aliados de David, Sadok y Abiatar. Para evitar sospechas, los sacerdotes enviaron a sus hijos Jonatán y Ahimaas. ¿Qué dice versículo 17 de 2 Samuel capítulo 17? Y Jonatán y Ahimaas estaban junto a la fuente de Rogel, y fue una criada y les avisó, porque ellos no podían mostrarse viniendo a la ciudad. Y ellos fueron y se hicieron saber al rey David. A pesar de las precauciones, los jóvenes sacerdotes no lograron pasar desapercibidos. Un joven los delató ante Absalón y salieron a perseguirlos. Versículo del 18 al 20 dice, perdón, 2 Samuel capítulo 17, pero fueron vistos por un joven, el cual lo hizo saber a Absalón. Sin embargo, los dos se dieron prisa a caminar y llegaron a casa de un hombre en Baurín, que tenía en su patio un pozo, dentro del cual se metieron, y tomaron la mujer de la casa una manta, la extendió sobre la boca del pozo y tendió sobre ella el grano de trigo, y nada se supo del asunto. Llegando luego los criados de Absalón a la casa de la mujer, le dijeron: ¿dónde está Ahimaas y Jonatán? Y la mujer respondió: ya han pasado el vado de las aguas. Y como ellos los buscaron y no los hallaron, volvieron a Jerusalén. Milagrosamente los jóvenes sacerdotes escaparon y lograron dar aviso a David. Versículo 21 de 2 Samuel capítulo 17 dice: y después que se hubieron ido, aquellos salieron del pozo y se fueron, y dieron aviso al rey David, diciéndole: levantaos y daos prisa a pasar las aguas, porque Ahitofel ha dado tal consejo contra vosotros. Gracias a la advertencia que envió Husai, David y su gente lograron ponerse a salvo. Versículo 22 de 2 Samuel capítulo 17 dice:
Entonces David se levantó y todo el pueblo que con él estaba, y pasaron el Jordán antes que amaneciese. Ni siquiera faltó uno que no pasase el río Jordán. Ahora, Absalón persigue a David. Imagínense, este hijo quiere matar a su padre. David logró ponerse a salvo del lado del río Jordán. Segunda de Samuel, capítulo 17, versículo 24 dice: y David llegó a Mahanaim, y Absalón pasó el Jordán con toda la gente de Israel. Eventualmente Absalón se enteró de dónde estaba David y salió persiguiéndole con su ejército recién formado. Mira lo que dice el versículo 25-26 de 2 de Samuel capítulo 17. Y Absalón nombró a Amasa jefe del ejército en lugar de Joab. Amasa era hijo de un varón de Israel llamado Itra, el cual se había llegado a Abigail, hija de Naas, hermana de Sarbia, madre de Joab, y acampó Israel con Absalón en tierra de Galaad. David estaba huyendo, pero la gente local lo apoyaba, el pueblo, y aún le daban provisiones para todo su séquito. El pueblo ama a David, porque David amaba al pueblo. Versículo 27 y al 29 de 2 Samuel, capítulo 17 dice: luego que David llegó a Mahanaim, subió Subi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzillai, Galaíta, de Rogelín, trajeron a David y al pueblo que estaba con él camas, tazas, vasijas de barro, trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, garbanzos tostados, miel, manteca, ovejas y quesos de vaca, para que comiesen, porque decían: el pueblo está hambriento y cansado y sediento en el desierto. Reacción de Ahitofel. Luego que Absalón no siguiera el consejo de Ahitofel, el asesor reaccionó mal a ese rechazo. El resentimiento, la venganza y el orgullo acabaron con su vida. Versículo 23 de 2 Samuel capítulo 7 dice: pero Ahitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó, y así murió, y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Mire hasta dónde llega esta situación. Ya este hombre que estaba dando mal consejo, que lo traicionó a David, que David lo tenía como un consejero de excelencia, Dios mismo hizo que este plan se torciera. Y mire, este hombre, él mismo se quita la vida. Las decisiones equivocadas que tomamos, ¿a dónde pueden llevar a un ser humano? Ahitofel no le quedó más que quitarse la vida, porque David recupera el trono más adelante y seguramente lo iba a matar, hasta el mismo Absalón. Ahora, por otro lado, el pueblo está cuidando de David. El pueblo, como dijimos antes, el pueblo ama a David porque es un excelente rey. Y David ama al pueblo. David es el rey, escúcheme, escogido por Dios. ¿Sí? Y tan solo Dios lo puede quitar de allí, del trono. Absalón va a terminar mal porque está usurpando el trono de su padre, violando el quinto mandamiento y violando la ley de Dios, porque Dios es el que escoge rey, el verdadero rey. Así que son grandes lecciones que aprendemos, ¿no es cierto? Maravillosa es la palabra que nos enseña estas lecciones de vida. Ahora, usted que cada día está escuchando esta palabra de Dios, dice: yo no quiero ser como Ahitofel, yo no quiero ser como Absalón, yo quiero ser un hijo de Dios, obediente a su palabra. El primer paso que tiene que hacer es aceptar a Cristo como su Salvador. Sí. Reconocer que Él murió en la cruz para salvarle. Reconocer que en la cruz derramó su sangre para expiar sus pecados. Y reconocer que vendrá por segunda vez
para llevarlo al reino celestial. Nosotros aquí le presentamos la oración de fe que esperamos que la repita con todo su corazón para ese primer paso de convertirse en un hijo de Dios. Dice así la oración: querido Dios, sé que soy un pecador y que nada de lo que hago puede hacerme ganar el cielo o la vida eterna. Creo que Jesucristo murió por mí derramando su sangre para lavar todos mis pecados para ser redimido, y que se levantó de la tumba al tercer día. Ahora mismo lo recibo como mi Salvador personal, confiando solamente en Él como mi único camino al cielo. Señor Jesús, séllame y lléname con tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida para ser salvo. Y decimos: gracias, amado Padre Celestial, por regalarme la vida eterna. Se hizo un hijo de Dios. Ahora medite todos los días en la palabra de Dios. Medite, deje que el Espíritu Santo le enseñe, busque obedecerla, busque aplicarla y después busque predicarla. Ore, cante alabanzas y venga a la iglesia para juntos seguir aprendiendo estas maravillosas verdades. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra maravillosa. Qué verdades tan maravillosas que nos enseña, mi Dios. Debemos honrar a Dios, debemos honrar al Padre, debemos honrar al Rey, no ser traicioneros, porque la traición se paga. ¿Sí? El mal consejo lleva a la muerte, como vimos en el caso de Aitofel, Señor. Que esta palabra pueda hacernos crecer, que esta palabra nos alerte y nos traiga, nos enseñe a ser fieles, obedientes, ¿sí? A ser responsables en todo. Que tu Espíritu Santo la haga germinar en cada uno de nosotros y la lleve por todos los rincones, Señor, dando fruto abundante, Señor. Alabamos y bendecimos tu nombre en el nombre del Señor Jesucristo. Y decimos amén. Y los bendecimos a ustedes que escuchan la palabra de Dios cada día. Sigamos escuchando, sigamos poniendo en práctica, sigamos reenviando esta maravillosa palabra, que nosotros desde acá les deseamos que tengan un día lleno de bendiciones.